para suplicar por la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Padre eterno, damos honor y gloria a tu nombre. Y Señor, en este tiempo que tú nos concedes de ir a las Escrituras, concédenos también, Señor, el entendimiento. Concédenos, Señor, la gracia necesaria para poder entender, aplicar el texto, Señor. Que lo que escuchemos del Evangelio exalte el nombre de Cristo y eso nos lleve a depender una vez más de nuestro buen Señor y Salvador. Acudimos ante ti, Señor, para que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestras vidas y así, Señor, recibir tu gracia. Concédeme, Señor, el poder hablar de tu grandeza, haciéndolo con reverencia y temor, exaltando el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo y oramos en Cristo Jesús. Amén. Vivir bajo el Evangelio, decir que caminamos bajo el amparo de su gracia, que aplicamos con valentía y esfuerzo lo que recibimos de la palabra, es sin duda un desafío para cada uno de nosotros. Estamos en un mundo caído, donde los afanes, las distracciones, en muchas ocasiones, nos hacen olvidar que una persona que ha nacido de nuevo crece en el Señor, que una persona nacida de nuevo avanza en su santificación. Decir que somos cristianos, nacida de nuevo, solo de palabra y de intelecto, es algo que no se ajusta a las Escrituras. Una vez más, decir que somos cristianos solo de palabra y de intelecto es algo que no se ajusta a las Escrituras, ya que la misma palabra nos dice que si estamos en Cristo, llevaremos fruto. Sí, mucho fruto. Entonces, gracias a Dios por su palabra, que nos permite examinarnos, no de acuerdo a nuestras propias percepciones, sino de acuerdo a la palabra de Dios, pidiendo que su Santo Espíritu nos ilumine. Un buen examen que nos va a permitir reconocer, hacer ajustes y avanzar. Un buen examen sin duda nos va a permitir ello. Reconocemos, hacemos los ajustes y avanzamos. Pero hay corazones endurecidos que pueden verse bajo su propia óptica y pensar que son los demás los que deben cambiar. Como decía anteriormente, hablar de crecimiento es sin duda un reto para cada uno de nosotros. Ese es un reto. ¿Estamos creciendo en el Señor? Bueno, que el Señor nos permita sacarle provecho a este tema y que sea para su gloria. El título de este mensaje es El impacto del Evangelio, desechando y deseando. El impacto del Evangelio, desechando y deseando. Miremos rápidamente un poco el propósito de esta primera carta del apóstol Pedro. ¿Cuál era el propósito?
Bueno, nosotros encontramos en los primeros versículos que allí hay creyentes dispersados por la persecución. Entonces Pedro les está expresando a esos creyentes que su fe debe ser probada y que deben vivir una vida en agradecimiento al Señor en santidad. Una vida en agradecimiento al Señor en santidad. Ahora, teniendo presente el propósito, miremos un momento el contexto. Y para ello tenemos que mirar el primer capítulo desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Miremos entonces desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Así vamos a poder comprender estos tres versículos que vamos a desarrollar. Dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, si hablamos de crecimiento, debemos tomar como partida el nuevo nacimiento. ¿Sí? Si vamos a hablar de crecimiento, debemos tomar como partida el nuevo nacimiento. Una persona nace de nuevo cuando es expuesta a la palabra de Dios y por supuesto escucha el Evangelio. Escucha quién es Dios, que a Él no se le acerca cualquiera. Cualquiera no se puede acercar a Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre es corrupto desde su nacimiento y necesita un mediador. Ese mediador es únicamente Cristo. No hay ningún otro mediador, es únicamente Cristo. Si esa persona avanza en el entendimiento, responder. Pero si esa persona no tiene un corazón humilde, esa persona entenderá en su propio pecado esto que acabo de mencionar. Y dará como consecuencia una vida que no representa a su Salvador, ya que él mismo está entendiendo que a través aún de su propio esfuerzo podría ganar dádivas para acercarse a Dios. Ahora, tú dirás, pero acabé de decir que somos rebeldes por naturaleza, pero es que el hombre, si no tiene un corazón humilde, aunque tenga ese intelecto, va a hacer otra cosa. Va a buscar en sus propias fuerzas la salvación. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Bueno, la misma Biblia nos enseña que Dios es el que prepara todo. Dios es el que prepara todo para ese encuentro. Él prepara el corazón, Él prepara el intelecto, Él prepara las emociones. Y entonces, esa persona que Dios ha preparado, escucha las verdades de la Biblia, reconoce que es un pecador y que solo Cristo le puede salvar.
Ese es el poder de Dios por medio de su palabra, que vive y permanece para siempre, como lo decía el versículo 25. Entonces, esa persona que ha nacido de nuevo comienza un camino de crecimiento. Y desde su nuevo nacimiento empieza a emanar dentro de él ese amor fraternal no fingido, ya que ha sido impregnado de ese verdadero amor que proviene del Dios Trino. Así que escuchar la palabra, meditar la palabra, vivir el Evangelio tiene un impacto, y ese impacto es crecimiento en la persona. Así que miremos entonces nuestro primer punto. Nuestro primer punto es el Evangelio y lo que desecha. El Evangelio y lo que desecha. Miremos una vez más el versículo 1. Dice la Escritura, del capítulo 2, ¿no?, de nuestro pasaje central. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, ¿qué se desecha? Bueno, una vez más, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Ahora, ¿cómo se puede desechar ello? Bueno, se puede desechar porque gracias a Dios, aquellos que han nacido de nuevo, Cristo los ha rescatado de su vieja forma de vivir. Eso quiere decir que cuando estábamos en el mundo, participábamos de todo eso que aparece allí. Y no mortificábamos nada de eso porque no entendíamos realmente el tema del pecado. Entonces, eso es algo de la vieja vida. Y si se nos dificulta mortificar ello, ¿sabes qué ocurre? Eso afecta nuestra vida de gozo en Cristo. ¿Has visto afectado el gozo de Cristo? ¿No disfrutas de tu salvación en Cristo? En vez de eso está tu vida con esas pequeñas cargas que traen murmuraciones, calumnias, síntomas de hipocresía, envidias. Analiza lo siguiente. Si observas estos pecados que aparecen allí, son un atentado al amor fraternal de lo que vimos anteriormente. Estos pecados que están allí son un atentado al amor fraternal. Por eso era muy importante el contexto. Así que una persona cuando lee este texto, lo primero que entiende es que en el mundo era partícipe de todo eso. Muchas veces leemos la Escritura y pasamos de largo y no genera un impacto, primero entendiendo de que antes participábamos de ello, y uno dice, no, yo no. Segundo, que aún con la nueva vida en Cristo estamos luchando con eso, pero nos cuesta. ¿Cómo vamos a avanzar si nos cuesta? ¿Cómo vamos a mortificar si no reconocemos? Para poder mortificar debemos reconocer. Ya reconociendo, hacemos morir
diariamente esos deseos de la carne. Entonces, ¿cómo desechar esos pecados? Bueno, ya dijimos que si somos nuevos en Cristo, podemos hacerlo. Así de claro. Si hemos nacido de nuevo, podemos hacerlo. La palabra desechar, en su lenguaje original, hace referencia a despojarse, quitarse. Es decir, el Hijo de Dios se debe vestir del ropaje de Cristo y despojarse de su vestimenta antigua, que está viciada por el pecado. Pero ¿cuál es la situación del creyente? Es que muchas veces, por el afán del día a día, no comprende que esa lucha es diaria. Esa lucha es diaria. Esa lucha es diaria. Esa lucha es diaria. ¿Sabes por qué lo repito? Porque muchas veces no lo entendemos por los afanes de la vida. Esa lucha es diaria. Pensamos que como somos cristianos, ya eso ha pasado. No es así. Recuerda que tenemos afanes, distracciones, acompañado eso de la carne. Y eso hace que mortificar estos pecados para algunos no sea fácil. Sin embargo, una vez más, recuerda que si eres hijo de Dios, lo puedes hacer. No hay excusa. Miremos entonces el significado de cada uno de esos pecados que aparecen allí. Comencemos. Dice malicia, pero dice ahí toda malicia. Notemos que dice allí toda, ¿no? La palabra malicia significa aquella mala voluntad que se origina en nuestra naturaleza pecaminosa. Si permitimos que este mal se exprese en nuestras relaciones con los demás, por supuesto, el amor por nuestro prójimo se va afectando. Entonces, en suma, la malicia es ese deseo de causar dolor, daño o agravio a nuestro prójimo. Una vez más, esa malicia es el deseo de causar dolor, daño o agravio a nuestro prójimo. Así que esto merece hacer un buen examen, un examen serio de nuestro entendimiento del Evangelio. A veces nosotros pareciera que lo más importante es aprender y recitar. ¿Quién es Cristo? Es Dios encarnado, el que murió en la cruz por mí. Aprender y recitar. Pareciera que eso fuera lo más importante y vivirlo. Nuestras iglesias se empiezan a convertir en expertas en aprender y recitar. Ya vivirlo. Recuerda, la misma Escritura, cuando aprendemos, nos destaca que Cristo nos ha rescatado de nuestra antigua manera de vivir y que nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos ahora, en vez de malicia y mala voluntad, manifestar el amor con paciencia. Ahí está. En vez de la malicia, ahora se manifiesta el amor con paciencia.
Miremos la siguiente palabra, todo engaño. Si ves, una vez más, todo engaño, todo engaño. Una vez más, entonces, el apóstol Pedro está utilizando este adjetivo todo para incluir todo lo que se refiere a engaño, que hace alusión a falsedad, astucia, seducción, difamación, traición. Una vez más, aquí hace referencia eso de engaño a falsedad, astucia, seducción, difamación, traición. El significado del concepto de engaño se manifiesta, por ejemplo, en la descripción que el apóstol Pablo hace del mago Elimás en la isla de Chipre. Pablo lo llama hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Y luego añade Pablo, tú estás lleno de engaño y de maldad. Hechos 13:10. Así que el engaño toma la apariencia de la verdad para atrapar al incauto. Por consiguiente, el engaño y la hipocresía son mellizos. Por el engaño, una persona es extraviada y por la hipocresía, una persona es engañada. Así que por el engaño, una persona es extraviada y por la hipocresía, una persona es engañada. Ahora entonces, en vez de manifestar el engaño, ¿qué manifiestan los hijos de Dios? La verdad en amor. La verdad en amor. Sigamos avanzando. Hipocresía, envidias. Miremos hipocresía, envidias. Estas dos palabras aparecen en plural en el griego original. La persona hipócrita finge ser lo que no es. Es una persona con doble corazón y con lengua engañosa, lengua mentirosa. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo reprendió a los fariseos y maestros de la ley por su actitud hipócrita. Les dijo claramente, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15, 7-8. De Isaías 29, 13. Y la envidia es una actitud que se expresa con el deseo de poseer lo que pertenece a otro. La envidia frecuentemente lleva al rencor. Así que, en vez de manifestar la hipocresía, debemos manifestar el dominio propio bajo el amor. En vez de manifestar las envidias, debemos manifestar el agradecimiento en amor. ¿Sí? Cuando a una persona le va bien, cuando una persona avanza, ya sea en su economía o en su conocimiento, dentro de la otra persona surge algo que hace parte de la naturaleza pecaminosa. Yo también quiero eso. Pero lo quiere ¿para qué? ¿Para exaltar la gloria de Dios o para que no tenga ningún maestro que le enseñe? ¿Sí ves? Y eso es algo con lo que todos luchamos, todos. Todos luchamos. Y miremos el último que aparece en el listado allí, que es todas las detracciones, que hace referencia a esa palabra a calumnia o difamación. Así que esa calumnia o difamación es que la lengua es un instrumento presto para hablar a espaldas del prójimo. Hablar a espaldas
del prójimo. La calumnia se manifiesta de numerosas maneras y el abuso de la lengua lo que hace es que abre las puertas a otros pecados. No solamente al pecado de la lengua, sino que abre la puerta a otros pecados. Observemos que todos estos pecados, entonces, ¿qué hacen? Dañan la relación entre hermanos. Como lo decíamos anteriormente, son un ataque al amor fraterno. El amor falso, ese amor que es engañoso, ese amor de fachada, lo pueden mantener muchos, pero ¿sabes qué? Eso no da fruto. Y al final el peligro es el siguiente. Ese es el gran peligro. Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué gran peligro mantener una fachada, mantener la hipocresía. Qué gran peligro. Tenemos que desechar todos esos pecados que dañan la unidad, que afectan la comunión, que no nos dejan avanzar. Recuerda una vez más, el cristiano sí puede desechar ello, sí puede hacerlo, es su deber. Y lo puede hacer porque ha sido dotado de la gracia santificadora del Espíritu Santo. Así que en ese amor que el Señor ha derramado por los suyos, ahora el creyente es impactado por ese amor y lo representa y desecha todas esas prácticas. Recuerda, en el creyente reina el amor de Cristo. Pero una vez más surge la pregunta, en medio de los afanes, en medio de las distracciones, en medio de la carne, ¿cómo se avanza? ¿Cómo avanzamos? Esta es la realidad. ¿Cómo podemos avanzar? Bueno, el versículo siguiente nos entrega la respuesta. El versículo 2, que es nuestro segundo punto, y es el Evangelio y sus deseos. El Evangelio y sus deseos. Miremos lo que nos dice el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo avanzamos? Sabiendo de que hay luchas, sabiendo de que ese listado de pecados nos persiguen. Bueno, ahí está la respuesta en el versículo 2. El pasaje comienza con la palabra desead, que en su lenguaje original hace una alusión a anhelar, a amar la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos identificar? Que está hablando de la palabra por el contexto. Recuerden que tomamos desde el versículo 22 en la introducción y está hablando de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces podemos identificar que es anhelar la palabra de Dios. Entonces Pedro está haciendo una alusión a esa importancia de desear la palabra de Dios. Pero alguien se podría confundir y pensar, ¿son los cristianos recién nacidos los que desean la palabra de Dios? No, eso es para todo creyente. Todo creyente, no es solamente para los recién nacidos, es para todo creyente. Es decir, no importa si la persona es nueva en el Evangelio o si la persona lleva 80 años en el Evangelio. No, eso es algo diario. Mira una vez más
hablamos de mortificar las obras de la carne. Y eso es diario. Ahora, desear la palabra de Dios, eso es diario. Así que debemos desear diariamente la palabra. Y Pedro nos muestra una ilustración muy interesante. Pone el ejemplo de los recién nacidos, de los niños, que lo único que quieren los niños es la leche materna. Los bebés solo se calman con leche. Eso es lo que quieren. No quieren osos de peluche, no quieren sonajeros, no quieren nada de eso. Ellos solo desean la leche materna. ¿Y cómo se pueden calmar los pequeños? Solamente con la leche. Es como si ellos estuvieran angustiados. Pero cuando llega la leche de la mamá, se tranquilizan, se calman. Si no hay leche, ¿qué pasa con los niños? Lloran y lloran. Por eso, esa ilustración tan sabia que nos pone el Espíritu Santo para nuestras vidas, diciendo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, analicemos un momento algunos salmos, específicamente del Salmo 119, sobre ese tema de desear la palabra de Dios. Miremos el Salmo 119, 47. Dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿Cómo se puede regocijarse uno? ¿Cómo puede realmente amar todo ello? Bueno, deseando esa leche espiritual. Salmo 119, 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Hay algo más importante que hacer cuando el Señor nos permite iniciar un nuevo día? Sí, claro, alistarnos para el trabajo porque si no, no nos pagan. Incorrecto. Incorrecto. Si eres hijo de Dios, tienes otras prioridades. Mejor es la palabra. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tú te alimentas de la palabra y vas meditando en ella. Pero recuerda los afanes, las distracciones y la carne. Entonces tú te preparas y tú meditas en lo que has leído. Es la palabra, porque la deseas. Es la palabra de Dios. Salmo 119, 131. Dice la palabra, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. ¿Cómo puede una persona desear así la palabra de Dios? Dios le ha permitido y le ha concedido gracia para que ahora desee ello. Salmo 119, 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Todos estos versículos del Salmo 119 que nos muestran el deseo, el anhelo del salmista. ¿Por qué? Por alimentarse espiritualmente. Ahora, fíjate que el texto nos dice leche espiritual no adulterada, es decir, debemos anhelar la leche pura, la no adulterada no. Y para poner un ejemplo,
nuestros tiempos, tú sabes que en muchos lados a la leche, el agua ya no es igual, ya no tiene la misma nutrición, ya no es lo mismo. ¿Sí ves? Por eso, ¿a qué hace referencia la leche espiritual no adulterada? Bueno, es que, ¿sabes qué? Una persona puede leer la palabra por motivaciones incorrectas, por motivaciones engañosas. ¿Cuál será el resultado? Que no vive la palabra, sino que caminará en la hipocresía con un corazón engañoso. Porque su deseo es alimentar su conocimiento. Ese es su deseo. Pero vivirla. Entonces eso hace que esté la hipocresía y el corazón engañoso sea evidente. Recordemos lo que nos dice Santiago 1:22. Santiago 1:22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Recuerda que uno de los pecados que menciona Pedro es el engaño. Muchos pueden estar leyendo la palabra por motivaciones incorrectas. ¿Qué puede estar pasando? Algunos dirán: oh, yo sí estoy avanzando, yo sí estoy creciendo, porque yo leo la palabra regularmente. Yo hago mi devocional familiar en compañía de los míos. Yo sí oro por las mañanas. Yo sí voy al día del Señor. ¿Y de la aplicación qué? Santiago advierte: si solamente se oye, se engaña a uno mismo. Si no mortifico los deseos de la carne, pues, ¿qué hay en mi vida? Si no reconozco mis debilidades, entonces, ¿quién está al frente de mi vida? Miremos que esto es algo muy importante para hablar de crecimiento. No estoy mortificando los deseos de la carne y no reconozco mis debilidades. Entonces, ¿quién está al frente de mi vida? Pero eso sí, tengo la Biblia y la abro. Así que desear la palabra de Dios, desear la palabra pura, tiene un efecto. ¿Cuál es? Santificación. Santificación progresiva. Desearla por las motivaciones correctas. Recuerda, desear la palabra pura nos equipa para afrontar el día a día. Desear la palabra pura trae ese crecimiento. Y no debemos olvidar lo siguiente: el cristiano batalla día a día, pero si lo hace con diligencia, esa batalla le va a traer crecimiento. Recordemos que en las pruebas hay crecimiento. Pasemos entonces a nuestro último punto, y es el Evangelio y su resultado. El Evangelio y su resultado. ¿Qué hemos visto hasta el momento? El Evangelio y lo que desecha. El Evangelio y lo que desea. Y el tercer y último punto, el Evangelio y su resultado. Para ello, pues, leemos el versículo 3. Dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y esto nos recuerda el Salmo 34:8. Salmo 34:8, donde nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová,
Dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved que es bueno Jehová. Entonces, ¿cuál es el resultado? Es que hemos podido experimentar la gracia del Señor. Y eso se refleja en agradecimiento, gozo, valentía y acción. Hemos podido experimentar ello. Que la gracia ha llegado a nuestra vida. Y eso se manifiesta en agradecimiento, gozo, valentía y acción. Es decir, en una sola palabra, el amor puesto en obra. El amor puesto en obra. Sin duda, para los hijos de Dios, para nosotros los hijos de Dios, es reflexivo y nos permite meditar en expresar, es que nosotros hemos experimentado la bondad del Señor, si es que reconocemos que Él nos ha llamado por pura gracia y lo ha hecho por medio de su palabra. Una vez más, esto nos lleva a recordar, estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad y ahora podemos ver la luz. ¿Cómo no hemos experimentado la bondad del Señor? Ese corazón antes no podía ver el pecado, lo negaba. Siempre buscaba excusarse, siempre. Ahora, ¿qué hace ese corazón? Confiesa el pecado y se pone en guardia para combatirlo. Confiesa el pecado. Antes no. Antes éramos suficientes y teníamos respuesta para todo tenemos respuesta. Pero ahora lo que hay en esos corazones es agradecimiento. Y porque hay agradecimiento, confesamos nuestros pecados. Eso trae paz, trae gozo en nuestra vida. Ese corazón que antes no le sacaba provecho a la palabra. Vamos a hacer el devocional. Qué aburrimiento, otra vez eso. Es que me toca porque si no. No, ahora esa persona se deleita y la desea como miel del panal. Todo eso es el impacto del Evangelio. Ese corazón debería preguntarse, ¿cómo voy a seguir en tinieblas si Dios me ha rescatado? ¿Cómo me va a interesar el mundo si lo más importante es estar en Cristo en la ciudadanía celestial, sabiendo que todo lo que pasa en este mundo es temporal? ¿Cómo no manifestar el amor de Cristo si Él me amó aún siendo un pecador? Necesitamos escuchar el Evangelio. No hay otra forma para crecer. Es por medio de su palabra que nuestras vidas son convencidas de pecado. Muchos pueden decir que están creciendo, pero si realmente no atienden la palabra, no están creciendo. ¿Cómo van a poner en práctica lo que no escuchan? ¿Cómo van a poner en práctica lo que no desean? Porque no le han puesto atención a ello. Recuerda lo que nos dice el Salmo 19, 10, 11. Salmo 19, 10, 11. Dice la Escritura: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón.
¿Cómo no vamos a desear entonces la palabra para vivirla? ¿Cómo no vamos a desear la palabra para parecernos cada vez más a nuestro Señor y Salvador? Por eso decía en la introducción que es un reto y un desafío para cada uno de nosotros. Y esto nos lleva a poder enfatizar en esos desafíos que tiene el texto, ya en la parte final. Y es, si estamos leyendo la palabra y meditando en ella con un corazón humilde. No solamente se trata de leerla, sino de meditarla. Pero ¿cuál es la intención de lo que estás haciendo? Debe haber un corazón humilde. De lo contrario, pasarán y pasarán las hojas. Es muy importante que ahora que el Señor nos concede un nuevo año, que cada uno de nosotros nos pusiéramos retos de leer la palabra lo que más pudiéramos en el siguiente año. Eso es interesante. Pero no dejes de pasar esto. Medita en ella y que tu corazón esté dispuesto. Porque ¿de qué nos sirve leerla en todo el año y pasamos hojas, pero de eso nada vivimos? El ánimo es a leerla. Y si tienes en mente ese reto de leerla en un año, gloria a Dios, bien. Pero no pases por encima esto, medita en ella con un corazón humilde. Es mejor ir poco a poco que correr y a la final los resultados no son. Pero alentamos y animamos a leer la palabra. Lo mismo ocurre cuando vamos al altar familiar o a los devocionales familiares. Debemos ir con un corazón humilde, comprendiendo cómo el Señor obra por medio de su palabra. Así que debe ser esa misma actitud humilde y poder compartir en familia lo que la palabra de Dios está haciendo referencia para poderlo poner por obra. Pero también esto nos lleva a cómo estamos escuchando la palabra en nuestra iglesia local. Nos estamos preparando para el día del Señor y así también saber que podemos meditar en la palabra en la semana. ¿Cuántos de nosotros hemos meditado en la semana que pasó en la generosidad? Recuerda los afanes, recuerda las distracciones, recuerda la carne, porque posiblemente dejamos atrás de hacer un examen sincero dentro de nosotros, cómo nuestro corazón se puede inclinar a la generosidad. Y ya, nuevamente vino otro alimento y este es desear la palabra. Pero dentro de 8 días vendrá otro y todo seguirá igual, porque no analizamos que la palabra nos está mostrando algo a cada uno de los que estamos acá. Pensamos que esto es para otros. No, yo sí la leo, no hay ningún problema, la estoy leyendo todos los días. Tengo mi cronograma de lectura todos los días. Y por algo, Pedro está hablando aquí a creyentes. Pedro no le habla a incrédulos que no pueden hacer nada. Así que para esta oportunidad meditemos, y no solamente esta oportunidad, sino lo que venga, en lo que se ha recibido de forma pública,
Y hoy la palabra nos está hablando de desechar unos pecados para que desear lo verdaderamente útil para nuestra vida. ¿O acaso tú no te has visto en esos pecados que aparecen ahí en la lista? Si no te has visto, preocúpate. Porque entonces, ¿quién está en tu vida? ¿Quién está en tu vida? Porque esto es para todos, para cada uno de nosotros. Si no nos vemos allí, ¿cómo vamos a buscar el Salvador? ¿Cómo vamos a correr a Cristo? Porque pensamos que todo está bien. ¿Sabes? Debe haber dentro de nosotros un deseo genuino, porque allí está Cristo en la palabra, y eso es lo fundamental para nosotros. Allí están en la palabra 66 libros impregnados del amor de Dios, del cuidado de Dios sobre su pueblo. Y cuando uno no va por el camino adecuado, ¿sabes qué observamos en esos 66 libros? El amor de Dios que disciplina. Una vez más, el amor de Dios. Es que esto es maravilloso. Aún si nos desviamos, el amor de Dios de disciplina está, pero gloria a Dios. Ahí está el Señor, ahí está la obra de Cristo. Ahí está el antídoto para luchar con todos esos pecados y otros que nos describen la Escritura. ¿Cómo no poder anhelar la palabra de Dios? ¿Cómo no poder desearla? Y esto nos lleva a unas preguntas finales. Y es, ¿estás deseando la palabra? Si no la deseas, posiblemente esos pecados están haciendo fiesta en tu vida. No lo permitas más. Corre a Cristo, confiesa tu pecado y pídele al Señor hambre por la palabra. Ahora, si no tienes ningún deseo por la palabra, déjame decirte que tu vida está en grave peligro. ¿Sabes por qué? Porque la misma palabra dice que el infierno es verdad. La misma palabra nos enseña que rendiremos cuentas. Eso es verdad. ¿Y qué va a pasar contigo? Tu vida está en peligro. Pídele a Dios que puedas ver tus pecados, que puedas ver la contaminación que hay dentro de ti. No te creas moralmente bueno. Deja ya de luchar con tu propio yo. Asume tu responsabilidad y más bien ve a Cristo en arrepentimiento y fe, y así podrás disfrutar de la salvación. Porque esa persona se está perdiendo el gozo de estar en Cristo. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Por eso recuerda la introducción. ¿Estás disfrutando de tu salvación? ¿Caminas en el gozo de Cristo? Y no hago referencia a nuestras situaciones que pasan, porque todos vivimos situaciones, todos. Salud, economía, familia, una cosa, la otra, todos. No. Yo estoy hablando de Cristo, no estoy hablando de lo temporal. Yo te hablo del Rey, del Soberano. De Él te estoy hablando en esta mañana, del gozo de estar en Cristo y disfrutar la salvación en Cristo. A eso hago referencia, porque todos tenemos situaciones temporales, todos. Todos sin excepción, todos tenemos situaciones temporales. Así que el Señor en su bondad, en ese amor que Él imparte, pueda traernos a cada uno de nosotros convicciones firmes de desear la palabra, pero también
tener convicciones firmes de desechar esos pecados que afectan, como lo dice el contexto, el amor fraternal. Lo afectan la hermandad, afectan la unidad. Nos hacen menguar en el gozo de la salvación. No veas esto como si luchar con tus pecados es como una carga y dejar más bien rienda suelta para que el mundo se apodere de ti. No, observa más bien que es un privilegio que el Señor nos concede el poder equiparnos con la armadura de Dios, porque ahí está su palabra, y enfrentar la vida con la esperanza de Cristo. Que el Señor tenga misericordia. Vamos a orar.